Y ahora vamos a conversar de cosas importantes que pasan en el agro, en la eficiencia. Estamos con Carolina Urzúa, que es la gerente del Centro de Extensionismo Tecnológico Fincagro. ¿Cómo estás? Hola Raúl, muy bien, gracias por la invitación. ¿Todo bien, o no? Muy bien, muy contento de estar acá. Han andado por estos lados, tuvieron unas conferencias, charlas, ¿qué es lo que era? Así es, mira, bueno, tuvimos una actividad el día martes acá en Linares, en el Estadio Español, donde la enfocamos principalmente en una actividad para el sector agrícola, enfocada en cómo reducir los costos energéticos en mi huerto. Digamos un par de cosas. Ustedes son un programa de Corfo, pero tienen asesorías, algo con la Universidad de Talca. Cuéntanos un poco cómo está eso. Sí, mira, contarle un poco el contexto, qué es lo que somos. Nosotros somos un programa de la Corfo, que son los programas de Centro de Extensionismo Tecnológico. En Chile existen 13 centros de extensionismo que hoy en día funcionan. Y estos 13 centros tienen distintas temáticas. ¿Y tienen en distintas regiones, me imagino? Y en distintas regiones, en distintas zonas geográficas, cubren macrozonas, abordan desde turismo, desde construcción, desde el sector minero en el norte, desde temas logísticos, manufactura, y nosotros particularmente abordamos el sector frutícola y agroindustrial en la región del Maule. Ese es nuestro campo de acción. ¿Qué es lo que están ofreciendo, lo más específico? Porque hay necesidades que son prioritarias. Sí, bueno, nuestro campo de acción tiene que ver con la digitalización y automatización de procesos. Tenemos varios servicios que ponemos a disposición de las pequeñas y medianas empresas, que en el fondo son las empresas que nosotros cubrimos. Pequeña y mediana empresa entendida en ventas anuales desde las 2.400 a las 100.000 UFs. En ventas anuales. Claro, ese es el rango de cobertura. Pequeña, claro. No es tan pequeña, pero es el rango que usualmente se usa justamente para hacer esta clasificación en nivel de venta. Sin embargo, también hemos trabajado con algunas microempresas y algunas grandes, pero que tienen que ser frutícola o agroindustria. Ese es nuestro campo de acción en estas dos áreas, digitalización y automatización. Y tenemos 4 grandes áreas de servicios que ponemos a disposición de las empresas, que tienen que ver con software y sistemas de información, tienen que ver con tecnología y sensores, con almacenamiento y gestión de la información, y con un tema que hoy en día está muy en boga, que tiene que ver con el análisis de los datos. Bueno, eso es prioritario tanto en la educación, en todas partes, porque uno es un tema transversal, lleno de todas datos, maneras. Pero ¿qué hago con eso? Así es. ¿Cómo los uso? ¿Cómo los clasifico? ¿Los pongo? Exacto. De hecho, es uno de los temas fundamentales hoy en día, en términos transversales. En cualquier tipo de industria uno se pregunta qué tipo de datos yo almaceno, qué hago con esos datos. ¿Esos datos son seguros o no son seguros? Claro, que uno no piensa en la educación, digamos, ya el SIMS antes te da un puro dato, pero después te entrega tantos datos y ¿para qué quiero todo esto? Entonces hay que saber invertir ese dato. Exactamente, y justamente donde nosotros también queremos hacer un aporte para esta empresa en nuestra región y analizar esos datos, pero analizar unos datos con un punto de vista ya más a futuro. O sea, analizando el histórico que yo tengo y qué puedo hacer con estos datos, qué podría predecir con estos datos, cómo esto me podría ayudar a mí particularmente. Pero uno piensa, no sé si esto ustedes están, pero estamos en el paralelo casi 36, pero ahí cae tanta energía y eso a lo mejor me va secando más la tierra, y si yo tengo ese dato, cuánto es la humedad, a lo mejor puedo manejar bastantes cosas. Así es, hay mucha tecnología disponible hoy en día en términos de sensores. Claro, pongo un sensor y me da diciendo cuánto... Exacto, y también hay muchas limitaciones y muchas, yo diría que trabas en ese sentido, barreras autoimpuestas por el sector frutícola también. Porque uno se pone una caja y porque claramente sí, yo creo que hay muchas barreras o mucho estigma en ese sentido. Yo creo que hay que atreverse. ¿Cuál estigma, por ejemplo? Hay que atreverse yo diría que hay mucha gente que piensa que hoy en día la tecnología es muy cara. Ya, esto es caro y es muy difícil. Es muy caro y yo no lo voy a saber usar, qué sé yo. Y ahí está, es un paradigma, o sea, la idea es que ¿por qué es tan caro? Quizás no es tan caro si tú evalúas el beneficio económico o productivo que eso me puede generar como empresa. Mejor si yo lo compro, en 2 años lo pago y ahí esperando sigo ganando. Exacto. Entonces hay una barrera autoimpuesta que tiene que ver justamente con que yo no conozco esos beneficios. Y también porque quizás no conozco cómo usar esa tecnología. Y ahí está la función nuestra. Y puede ser que haya personas que las dominan y las tienen y dicen, no, es ahí, no va claro, porque no le interesa que otros... Puede ser también, pueden ser usados como ventajas competitivas en algunos casos, pero hay muchas opciones disponibles hoy en día para distintas necesidades. Y eso es lo más importante y es lo que nosotros hacemos como centro de extensionismo, que es visitar a la empresa y diagnosticar sus necesidades y ofrecerle en el fondo nuestros servicios, que son en una etapa inicial, que podemos cubrir estas necesidades, pero también tenemos muchos servicios que lo orientan, que les muestran la oferta tecnológica disponible.
Y en el fondo acercamos esto a la pequeña y mediana empresa. Claro, lo primero que me dijiste me parece que era el software, que el computador no es nada si no tiene el software, digamos. Exacto, o sea, en términos de software sabemos que hay muchas empresas hoy en día que se dedican al desarrollo de software, de gestión, hay muchos software muy particulares para cada rubro, para cada sector frutícola, y para los berries tenemos un tipo de software y para otro también cultivo, que tienen que ver con cosecha, también con tecnología asociada, pero ¿cómo yo sé como empresa qué es lo que yo necesito? ¿Qué necesito en el fondo solventar primero para poder incorporar esta tecnología? Porque nos ha pasado también que hemos visitado algunos huertos y que tienen problemas de conectividad. Entonces, ¿cómo yo voy a incorporar un software que trabaje, claro, que pueda trabajar quizás con algunos dispositivos móviles dentro del predio y no tengo una buena conectividad? Esa es una primera barrera que hay que tenerla presente. Y eso a pocos kilómetros de aquí ya pasa. Sí, y pasa. Y también hemos visto varios casos. Teléfono, ¿no? Ahí ya, claro. Por supuesto, entonces son muchas cosas que hoy en día hay que subirse a este carro de cambios que tiene, que estamos procesando. Eso que vive en el Embalse Ancoa, por ejemplo, claro, puede tener todo, pero no tiene conectividad, entonces es un problema eso. Claro, o sea, ahí en el fondo si no hay conectividad hay varias soluciones como antenas satelitales que uno puede incorporar, digamos, pero también el tema de conectividad es muy puntual, porque yo creo que ahí falta mucho que quizás o instituciones públicas generen una mayor conectividad porque tiene que ver con un tema habilitante, que ya escapa un poco de la acción que tenemos como centro de extensionismo. ¿Te fijas? Hay sectores que definitivamente no hay conectividad. El punto ahora es del software. El 2 ya no me acuerdo, ¿cuál era? Sí, el sistema de información, bueno, hablamos de software y sistemas de información y el otro es gestión de almacenamiento de la información. Y ahí también es un tema importante porque, volviendo al tema de los datos, ¿estos datos están seguros? ¿Dónde yo guardo mis datos? Hoy día usamos mucho el tema del Google Drive, ¿cierto? Dropbox, que almacena esto en las nubes. Bueno, pero ¿qué tan seguro está mi información ahí? ¿Es lo que yo necesito realmente? ¿O puedo tener una solución más local, quizás con algún servidor? ¿O qué riesgo podría tener eso, claro, por ejemplo? Etcétera, hay muchas alternativas. No sé qué está más seguro, si en un disco local o en la nube. Yo le confío más a la nube ese que al disco local, que claro, alguien entró y se lo robó y hasta ahí llegó el asunto. Sí, por eso te digo, hay muchas cosas que uno no sabe en estos dos ámbitos que tú has mencionado, que es importante que las empresas lo sepan. La pequeña y mediana, digamos. Las grandes generalmente esto lo tienen solucionado. Lo saben, claro. Sí. Claro, pero ahí que... O tener doble respaldo, que tampoco es malo eso. Por supuesto, o sea, hay mucha alternativa hoy en día disponible, dependiendo de la cantidad de datos que yo necesito almacenar, de la disponibilidad que los requiera también, porque no es etcétera. Tan caro, algunos discos duros que tienen, no sé, no, hay soluciones muy económicas. Teras, 2 teras, 3 teras, tonteras, no sé, pero muchos, y así no son tan caros. Sí, pues está eso que tú mencionas, y hay también otras soluciones que a la nube, ¿cierto? Que también son un costo bastante accesible por cualquier empresa. Y claro, ante un robo en computador o cualquier cosa, esa información la tenemos segura y podemos volver con otro computador y conectarnos. Claro, son soluciones muy básicas, pero que sin embargo son una vía totalmente justificada, digamos, para las empresas que quieran almacenar un poco más segura su información. Qué bueno que lo están democratizando esto porque lo puede saber mucha gente, no un par de elegidos y tocados por la divina providencia, lo puede saber cualquiera. Sí, yo creo que en eso las empresas han ido actualizándose un poquito más en temas de ir almacenando un poquito la información, pero aún faltan muchas cosas, falta que la información llegue al sector frutícola, que le llegue la información de la oferta tecnológica que hoy en día hay. ¿Qué está pasando con el sector frutícola en Chile, en nuestra región? ¿Cómo vamos incorporando tecnología? ¿Qué cambios vamos generando? Y ahí va mucho porque están las tecnologías, pero tiene hasta la comercialización después. Por supuesto, es toda una cadena. Es una cadena larga. Es toda una cadena y la región tiene varias capacidades en ese sentido de ir cubriendo la cadena logística, por ejemplo, del sector agroindustrial. Aborda otro centro de extensionismo que también lo integra, está al alero de la Universidad de Talca, que se llama CETLOG. Entonces, ellos ven la necesidad logística de la empresa y las abordan. Nosotros vemos la necesidad de digitalización y automatización y nos hacemos cargo de eso y generamos propuestas que le permitan a la empresa dar un paso inicial. Claro, porque ahora se puede ir controlando a distancia, remotamente, puede echar a andar
el agua ahí para Sí, regar. o sea, en temas de automatización, claro, tú puedes conectar o integrar software y hardware, que se llama, que en el fondo el sensor con el software, ¿cierto? El sensor en el campo, y tú puedes controlar eso. La industria en general, en otros rubros, se hace. Eso se hace hace mucho tiempo. Claro. Pero estamos más lentos acá. Entre el hardware y el software, mire, si usted lo puede patear y todo, ya es hardware, porque el otro hay que maldecirlo, pero no sé cuándo falla, no se le puede pegar. Sí, o sea, yo No creo que físico. falta mucho llegar a la pequeña y mediana empresa con estas nuevas tecnologías, mostrarle los beneficios que eso podría generar para su empresa, pero ir de a poco. Esto es un acompañamiento en el largo plazo y es lo que espera Corfo también con estos programas. Claro, a veces agricultores o fruticultores dicen, pero yo he trabajado toda la vida así. Sí. Cuando dice, porque a veces me toca entrevistar gente, sí, pero yo creo que antes la gente andaba a caballo y toda la vida hemos andado así, pero después salió el auto que anda más rápido por los aviones, al final hay que irse subiendo, porque si no... Es que claramente, porque estamos exportando toda nuestra fruta y estamos con varios competidores emergentes en esta zona, en Colombia, Perú, etcétera. Entonces, si no somos capaces de hacer un poco más eficiente nuestra labor y de reducir nuestros costos y de actualizarnos tecnológicamente, vamos a quedar fuera del mercado en el corto plazo. Entonces, tenemos que subirnos al carro y generar estos cambios en nuestro sector agrícola. Las producciones a veces van subiendo al doble. Cuando uno mira algunos cultivos, se sube mucho y con menos costos, porque se riega con el agua. Antes era tirar agua nomás, pero ahora tenemos menos agua y hay que echarla por gotita, entonces yo, ¿cuántas gotas necesito? Claro, y ese otro tema no menor que tiene que ver con la escasez hídrica, si lo podemos llamar de alguna forma así, que también va a afectar en algún minuto. Tenemos que prepararnos para eso. Pero ya no está afectando. Si no está afectando. Aquí sí, pero la parte de las sandías de paine, ¿cuántos no van a sembrar? Porque no hay agua, entonces es un tema que estamos aquí a... Sí, bueno, yo también tengo una opinión muy particular en ese sentido, ¿sí? Porque en realidad no es que nos falte el agua para mí, es que no sabemos usar el agua de forma eficiente. Y te lo digo muy puntual porque me tocó estar en otro país, en Israel, en donde en Israel con mucho menos agua no tienen agua. Entonces la necesidad latente de generar agua lo ha hecho una cultura mucho más sensible en ese sentido. Cuidan mucho el agua. A ellos sí les falta el agua. Nosotros no nos falta el agua. Tenemos que hacer un uso mucho más eficiente del agua, almacenarla cuando corresponda. Se le murió hasta el mar. ¿Te fijas? Entonces, un mar muerto. Así, sí. Pero te das cuenta, entonces son muchas cosas que uno tiene que también ir mirando hacia afuera, ir mirando otros casos. El caso de Israel es muy particular y hay algunas cosas que en definitiva no pueden ser también aplicables a nuestro caso. Son realidades totalmente distintas. Pero también nos hace mirar un poco a futuro en ese sentido. ¿Te das cuenta? Entonces, eso también es lo que queremos también transmitir a nuestra empresa. Claro, hay tantas diferencias. Todavía escuchaba de Israel que alguien dijo, te puede caer una bomba, te puedes morir de tal manera, porque nadie te va a asaltar en la calle. O sea, entonces, claro, una por otra. Así es. Bueno, tantas cosas que hay que ir mejorando. Pero nosotros en el tema del agua tenemos una cultura sureña, con mucha agua. Mucha. Yo una vez sentí una vergüenza enorme ahí por la tercera región, creo que iba, Tierra Amarilla, por una de esas partes. ¿Ya? Y pasó una posada porque iba andando el camino y me entraba en un lavatorio y así para como las manos, pensé yo, me hago así y la boto. Y me queda mirando y la botó, me dice. Pero claro, yo la boté para mi cultura, uno se lava y bota. Me dijo, la vamos a buscar, vea ya ese arbolito, allá la vamos a buscar el agua, me dijo, usted la botó. Mira. Claro, entonces... Tenemos que ser conscientes de la realidad. Uno aquí, el cepillo de dientes deja el asunto andando y pasa los porque no nos falta. Minutos. Y porque no nos cuesta tanto, ¿ah? Si tú te fijas, volviendo al caso de Israel, es muy caro el agua. Claro. Porque el agua que ellos toman generalmente viene de plantas desalinizadoras de agua. Ellos tienen 5 plantas que desalinizan agua, imagínate. Porque les falta. Claro, y es un costo gigante. Nosotros en nuestro caso, usarla mucho bien. Porque incluso aunque encuentre que es barata, pero hay que tener conciencia. O sea, por supuesto. Yo creo que eso falta mucho acá y a todos, ¿ah? Porque no nos falta el agua y tampoco nos duele mucho pagarla tampoco. Pero es un bien escaso, es un recurso escaso, limitado, no es inagotable. ¿Te das cuenta? Tenemos que ser conscientes y generar cultura y aquí ya a nivel de educacional y también que seamos eficientes en usar el agua, para el riego. Sí, para todo. ¿Cómo usamos el agua para el riego? Ducha, ¿te das cuenta? 10, 15 minutos tranquilamente cantando, nos cantamos todas las canciones, pero hay que
Hay que ser Hay más que ir consciente. más consciente y para regar y todo. Ese riego agrícola que tenemos botado, tirábamos agua todo el día, pero ahora ya se está poniendo complicada la cosa. Sí, pues hay que ir de a poco avanzando. Estamos con el tema del cambio climático, con la incertidumbre climática, que a veces nos llueve, a veces no nos llueve, que te fijas tú con déficit, etcétera. Entonces Pero tenemos que saber reaccionar en ¿cuántas personas este caso. fueron aproximadamente ese día, anteayer? En el taller trabajamos con 15 empresas. Ya, pero Y 15 ahí empresas tienen abordamos, mucha fíjate obligación. tú que abordamos el tema energético. ¿Y por qué el tema energético? Porque te he hablado de digitalización y automatización, porque sin duda es un tema muy importante y que también las empresas deben actualizarse tecnológicamente en ese sentido, para ser más eficientes en el uso de la energía en sus predios, porque es un costo también importante dentro de la labor agrícola. Después, como te decía, de la mano de obra, que es el mayor costo que hoy en día tiene este sector. Súper interesante, voy a tener que seguir conversando Así porque es, nuestra encantada. audiencia le interesan estos temas. Me imagino Fascinante. que sí. No se puede quedar uno ahí nomás y tiene que avanzar. Encantada. El que se detiene se estanca. Sí. Así es, hay que actualizarse y hay que cambiar. Carolina Ursúa, gerente entonces de todo este plan de central de extensionismo, es largo el nombre. Es largo el nombre, cuesta entenderlo. Finca Agro, de pensar. Sí, bueno, tenemos Hay que sitio pensar web. el agro. Tenemos sitio web para los que nos quieran buscar, www.thinkagro.cl. Los invito también a que nos visiten en nuestro sitio web y nos escriban también. Ahí aparecen todos los datos de contacto Claro, ahí también. en el GC abajo está Perfecto, completo. súper bien, Raúl. Muchas Muchísimas gracias, Carolina. Muchas Ha sido un gracias agrado. a ti. Encantada. Cuando necesiten acá vamos a estar también en Linares.